Burak Ozcivit se desata y nos cuenta todo sobre su relación con Neslihan Atagul. Prepárense porque aquí viene el salseo que estábamos esperando. Y es que, señoras y señores, el mismísimo Burak Ozcivit ha decidido abrir la caja de Pandora y soltar perlas sobre su historia de amor con Neslihan Atagul. ¿Se acuerdan de ellos? Claro que sí. La pareja que nos conquistó en Kara Sevda, esa novela que nos hizo llorar a mares y suspirar sin parar. Pues bien, parece que Burak ha pillado el micro y se ha puesto a confesar. Y lo que suelta no es poca cosa. Para ser honestos, yo esperaba algo así. Después de tanto tiempo de verlos juntos, de que pareciera la pareja perfecta, siempre queda la duda, ¿no? Pues él mismo ha admitido cosas que antes ni nos imaginábamos. No habla de detalles escabrosos, ojo, no va por ahí la cosa. Va más por el lado de cómo se vivieron las cosas, de las presiones, de la intensidad de todo. Lo que yo creo que está pasando es que Burak se ha dado cuenta de que la gente tiene una imagen súper idealizada de ellos, y quizás quiere bajarle un poco los decibelios a esa fantasía y mostrar la realidad, la de dos personas que se enamoraron bajo un foco brutal. Él menciona cómo la fama y el estar siempre expuestos afectaron su relación, como cada paso que daban era analizado al milímetro. Y eso, créanme, cansa. Muchos dicen que en Hollywood todo es fachada, pero aquí en Turquía, con el nivel de fandom que tienen, imagínense. No puedes ni ir a comprar el pan sin que te saquen una foto. Burak parece que está contando que esa burbuja de amor de novela, que es lo que vivimos nosotros viéndolos en pantalla, en la vida real tiene sus baches, sus momentos de par en la película un segundo. Y lo más interesante es cómo habla de la conexión que tenían. Él dice que fue algo instantáneo, que hubo una química brutal desde el primer momento. Y eso es algo que se notaba, ¿verdad? En pantalla saltaban chispas y fuera de ella las miradas, los gestos, se sentía esa energía. Él lo describe como un encuentro de almas, o algo así, toma ya. No me esperaba yo un romántico empedernido detrás de ese tipo tan serio y guapo. Pero ojo, que no todo es color de rosa. Él también se sincera sobre las dificultades. Habla de cómo tuvieron que aprender a convivir con la fama, a proteger su espacio, a encontrar momentos de normalidad en medio del caos. Y eso, para una pareja que se conoció trabajando, que vivió el inicio de su romance en un set de rodaje, debe ser todo un desafío. Muchos se preguntan si él todavía siente lo mismo. Y por lo que cuenta parece que el respeto y el cariño siguen intactos. Aunque él se centra mucho en el inicio, en esa conexión tan fuerte, da a entender que esos cimientos son sólidos. No está tirando flores a la relación como si fuera perfecta ahora mismo, sino que está explicando el porqué de esa conexión tan especial que creó la fantasía que nosotros tenemos. Y yo, la verdad, agradezco esta sinceridad. Porque a veces vemos a estas parejas de ensueño en la televisión y pensamos que su vida es tan idílica como la de sus personajes. Y resulta que no, que detrás de las cámaras hay personas reales con sus propios dramas, sus propias luchas. Burak se está quitando la armadura y nos deja ver un pedacito de su corazón. No sé si esto va a reavivar la llama de la nostalgia por Kara Sevda, o si va a hacer que la gente admire aún más a Burak por su valentía al hablar. Pero lo que sí tengo claro es que ha abierto un melón importante sobre cómo la fama puede afectar incluso a los amores más cinematográficos. Ahora la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo, después de todo lo que ha contado Burak, ¿creéis que su amor con Neslihan tuvo algo de real detrás de tanta ficción, o era todo una estrategia de marketing muy bien montada?